O sea, voy a seguir con el mismo tema. Pero lo voy a complicar un poco. ¿Sí? Es decir, supongamos que ahora tenemos, igual que antes, una z f de x, ¿sí? Una función de dos variables, ¿bien? Pero lo que va a cambiar ahora es que x e y no dependen de una sola variable t, sino que x depende ahora como una función g1 de dos variables, de u y de b, ¿sí? Y e y depende de una función también de u y de b, ¿está bien? Una g2 de u y de b, ¿está? Es decir, lo que hice con respecto al ejemplo anterior es añadir una variable acá. Esto podría ser, por ejemplo, un cambio de coordenadas. Podría ser, por ejemplo, u y b podrían ser en coordenadas polares r y tita. Entonces x sería r coseno de tita e y sería r seno de tita. Por ejemplo, eso es un caso en donde lo vamos a aplicar. ¿Bien? Igual que antes, fíjense que estas G1 y G2 las puedo escribir adentro de una función vectorial G que contiene a G1 de U y de B y a G sub 2. ¿Sí? Y yo lo que quiero hacer es componer o analizar la función compuesta F compuesta con G. Si yo lo compongo con G, la F va a ser de U y B. ¿Sí? Es decir, en este caso, yo tengo a Z, que igual que antes, depende de x, y, ¿sí? A través de una función f, ¿bien? Y x, y, ahora que dependen de u y b a través de una vectorial g, ¿sí? Y yo lo que quiero encontrar o estudiar es la f compuesta con g, ahora de u y b, ¿sí? Si yo quiero encontrar, fíjense que si ahora yo quiero encontrar las derivadas de z, las derivadas de z en la compuesta van a ser dos. La derivada de z respecto de u, ¿sí? Y la derivada de z respecto de b, ¿bien? Para la demostración voy a proceder exactamente igual que antes. Voy a escribir los diferenciales. El diferencial de z ya lo habíamos demostrado. El diferencial de z de x, y era la derivada de f respecto de x por diferencial de x, ¿sí? Más la derivada de f respecto de y por diferencial de y, ¿sí? Este es igual que en el caso anterior. ¿Qué es lo que va a cambiar un poco? Acá fíjense, x es función de u y de b, ¿sí? Quiere decir que el diferencial de x ahora es un diferencial que tiene la misma forma que el diferencial de z, porque x es una función de dos variables, lo mismo que y, ¿sí? Entonces, el diferencial de x, ¿a qué va a ser igual? A la derivada de la g sub 1 con respecto a u por diferencial u, ¿sí? Más la derivada de g sub 1 respecto de b por diferencial b. ¿Bien? Lo mismo puedo hacer con y, ¿sí? Entonces, el diferencial de y es la derivada ahora de la g sub 2 respecto de u por diferencial u, ¿sí? Profe, Sí, ¿son derivadas parciales o son derivadas totales? bien. Fíjate que a diferencia del caso anterior, donde yo acá tenía una t solamente, ¿sí? Ahora hay dos variables. Entonces, como hay dos variables, u y b, estas son todas derivadas parciales, ¿sí? Estas son las de la f son parciales porque f depende de dos variables, de x y y. Pero a su vez, las derivadas de x y de y también son parciales porque dependen de u y de b.
¿Sí? Muchas gracias, profe. En el caso anterior sí había totales porque eran, estas G1 y G2 eran de T nada más. Entonces ahí sí eran totales. En este caso no, son todas derivadas parciales. ¿Bien? ¿Sí? Entonces, Gracias, profe. si completo esta me queda derivada de G2 respecto de B por diferencial B. ¿Sí? El proceso es el mismo que antes. Ahora puedo agarrar todo el diferencial X este y reemplazarlo acá, y todo el diferencial Y este y reemplazarlo acá. ¿Sí? Entonces lo único que nos va a llevar más lugar nada más. Entonces, reemplazando, nos queda, fíjense, diferencial de Z es, lo escribo todo acá, derivada de F, Puede, espere. derivada de F, sí, respecto de X, por diferencial X, por todo esto. O sea, derivada de G1 respecto de U por diferencial U, más derivada de G1 respecto de B por diferencial B. Bien, hasta ahí tenemos esto, ¿sí? Más la derivada de la F respecto de I, derivada de F respecto de I, por el diferencial I, que es todo esto que está acá abajo. ¿Sí? Menos mal que tengo la hoja paisada, que va a llevar, a ver, derivada de G2 respecto de U por diferencial U, más la derivada de G2 respecto de B por diferencial B. ¿Bien? Hasta ahí estamos. Fíjense que acá tengo cosas ahora que dependen del diferencial de U y cosas que dependen del diferencial de B. ¿Sí? Como yo sé qué es lo que quiero mostrar, lo voy a reordenar un poco. Es decir, ¿qué voy a hacer? Voy a agrupar por un lado todo lo que tiene U y por el otro lado, diferencial U, perdón, y todo lo que tiene diferencial B por el otro. ¿Sí? Entonces ponemos acá reordenando. ¿Sí? O sea, lo reordeno porque yo sé a dónde quiero, qué es lo que quiero mostrar. ¿Está bien? Fíjense, ¿qué es lo que tiene diferencial U? Sería esto. Acá voy a distribuir, ¿sí? Sería la derivada de F respecto de X por la derivada de G1 respecto de U, ¿sí? Y lo otro que tiene diferencial U lo podría marcar con un color. Sería esto y esto que está acá, distribuido, ¿sí? O sea que sería más la derivada de F respecto de I por la derivada de G2 respecto de U, ¿sí? Todo esto va multiplicado por diferencial U, ¿bien? Ahora agregamos todo lo que tiene diferencial B, ¿sí? Que sería esto que está acá y esto que está acá, ¿sí? Entonces sería, entre paréntesis, la derivada de F respecto de I por la derivada de G2 respecto de, perdón, la derivada de G2 respecto de B es lo rojo, ¿sí? Es esta que está acá, más este que me faltaba de acá, que es la derivada de F respecto de X por la derivada de G1 respecto de B, todo esto, diferencial B. ¿Estamos hasta ahí? Es decir, tengo un término que multiplica el diferencial de U y un término que multiplica al diferencial de B. ¿Bien? Ahora, fíjense, si yo tuviese la compuesta directamente, igual que antes, o sea, podríamos decir acá que de la compuesta, fíjense qué es lo que pasa de la compuesta. Si yo planteo el diferencial de Z acá, ¿sí? El diferencial de Z teniendo la compuesta, ¿qué sería? La derivada de esto, la derivada de F compuesta con G, ¿respecto de quién? Respecto de U por diferencial U, ¿sí? La primera parte, más la derivada de la compuesta respecto de B
¿sí? Por diferencial B. ¿Bien? Ahora fíjense, quiero que comparemos toda esta expresión que está acá con esta que está acá arriba. ¿Sí? Si yo comparo término a término, los dos son el diferencial de z. ¿Sí? Nada más que una es de la compuesta directamente y acá componiendo con los diferenciales. ¿Sí? Todo esto que está acá, que multiplica el diferencial de u, ¿sí? Es este término. ¿Bien? Y por otro lado, todo lo que multiplica al diferencial de b, o sea, todo esto que está acá, ¿sí? Es este término. ¿Bien? Entonces, si yo igualo término a término, lo que puedo decir ahora es lo siguiente. Puedo decir que por un lado, la derivada, voy a ir anotando acá el resultado, la primera derivada, la derivada de f compuesta con g respecto de u, ¿sí? Es todo esto que está acá abajo, es la derivada de la f respecto de u, perdón, de la f respecto de x, ¿sí? De la f respecto de x. Fíjense, G1, ¿quién es? G1 es x, o sea que yo en vez de G1 acá también lo podría escribir, otra forma de escribirlo sería, en vez de poner G1 ahí, pongo x, por la derivada de x, respecto de quién? Respecto de u. ¿Sí? Más la derivada de f respecto de i, por la derivada de G2, pero G2 es I, o sea que acá podría ponerlo. Es otra forma de escribirlo, nada más, pero es más fácil para memorizar. Por la derivada de I respecto de U. ¿Sí? Fíjense, analicemos cómo quedó la regla de la cadena acá. Esto me dice que la derivada de la compuesta, la derivada de Z respecto de U, es la derivada de la Z respecto de X, ¿sí? Por la derivada de x respecto de u, ¿sí? Más la derivada de la z respecto de i, ¿sí? La derivada de la z respecto de i, ¿por quién? Por la derivada de i respecto de u. ¿Sí? Es decir, cuando yo quiero medir la derivada de z respecto de u, la regla de la cadena me dice que tengo que derivar z respecto a, a todas las variables que están acá. Fíjense, la derivada de z respecto de x, por la derivada de x respecto de u, más la derivada de z respecto de i por la derivada de i respecto de u. ¿Sí? Con b va a pasar lo mismo. Fíjense, si ahora ponemos la derivada de la compuesta respecto de b, ¿esto a qué va a ser igual? Copio esto que está acá abajo. Le voy a cambiar un poquito el orden para que quede la derivada respecto de x primero. La derivada de f respecto de x por la derivada de G1 respecto de B, pero G1 es X, o sea que sería por la derivada de X respecto de B. ¿Sí? Más la derivada de F respecto de I, ¿sí? Por la derivada de G2, que es I, por la derivada de I respecto de B. ¿Bien? Es decir, si analizamos la segunda, lo voy a hacer con otro color. Si yo quiero derivar entonces Z respecto de b, ahora, fíjense que es la derivada de z respecto de x, o sea, derivo acá, lo voy a hacer con otro color, respecto de x, ¿sí? Por la derivada de x respecto de b, ¿sí? Más la derivada de la z respecto de y, ¿sí? ¿Por quién? Por la derivada de y respecto de b. ¿Está bien? De esta forma, por ahí es fácil de recordarlas. ¿Está bien? Y fíjense que ahora tenemos la regla de la cadena, ¿está bien? Para una función ahora de esta manera, una que va de R2 a R2, ¿sí? Y acá a R1. ¿Bien?
¿Sí? Fíjense que esto que está acá también se podría escribir de manera un poco más compacta, como vimos en el caso anterior. ¿Sí? Es decir, yo lo podría escribir, a ver si me alcanza, voy a tratar de escribir acá, así puedo usar el resto de la hoja. Esto también se puede ver como el producto de dos vectores, igual que antes. Derivada de f respecto de x y derivada de f respecto de y hacen un vector. ¿Sí? Que es el mismo que vimos antes. ¿Sí? Este vector es el gradiente. ¿Sí? Y acá aparece un vector columna que es la derivada de x respecto de u y la derivada de y respecto de u. ¿Sí? Queda un poco torcido, pero está. En este, fíjense, el gradiente es el mismo. Es la derivada de f respecto de x y derivada de f respecto de y en producto con un vector columna que tiene la derivada de x respecto de b, ¿sí? Y la derivada de y respecto de b. ¿Bien? Es otra forma de escribirlo. Fíjense que acá tengo el mismo gradiente en las dos, y estos dos vectores no son iguales, porque estos vectores tienen la derivada respecto de u y estos tienen la derivada respecto de b. ¿Bien? Ahora lo voy a complicar del todo. Voy a tratar de poner estas dos ecuaciones en una sola. O sea, voy a tomar estos dos elementos y los voy a escribir como un vector. ¿Sí? Entonces voy a empezar de por acá. Va a ser, el primer elemento es la derivada de f compuesta con g respecto de u. ¿Sí? El segundo elemento es la derivada de f compuesta con g respecto de b. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿A qué va a ser igual? Fíjense, las dos ecuaciones tienen este vector fila, que no es otra cosa que el gradiente. ¿Sí? Tiene la derivada de f respecto de x, derivada de f respecto de y, multiplicado por ¿quién? Si yo esto ahora lo puse en un vector, ahora voy a tener una matriz con estos dos vectores. ¿Sí? Porque fíjense, para este elemento hago el producto de este vector fila por la primera columna, o sea que la primera columna tiene que ser esta. Derivada de x respecto de u, derivada de y respecto de u. ¿Sí? Para el segundo elemento hago esto por la columna que va acá, que es este vector, derivada de x respecto de b, derivada de y respecto de b. ¿Sí? Veamos que por aquí hice todo este lío. ¿Para qué lo compliqué? La mayoría de las veces no vamos a escribir todo esto, vamos a trabajar con estas derivadas que tengo acá. Pero bueno, la idea es un poco ir pensando en una generalización para esto. Fíjense, el primer vector que está acá, ¿qué es? Es un vector que tiene la derivada de una función con respecto a u y b. ¿Sí? Si es una función escalar que tiene todas las derivadas, esto es un gradiente. Esto es el gradiente de la f compuesta con g. ¿Sí? ¿Y esto a qué es igual? A esto que está acá, que ya habíamos dicho que era el gradiente de la f. ¿Sí? Por esta que está acá, que fíjense que no es otra cosa que una matriz que tiene en la primera fila las derivadas de la x, o sea, las derivadas de la g1, y en la segunda fila las derivadas de la g2. A esta matriz que está acá la vamos a llamar jacobiano, con una j, de g. ¿Sí? Es decir, esta que está acá es lo que vamos a llamar matriz
jacobiana. ¿Sí? Esta matriz jacobiana, fíjense que, ¿por qué hice todo este lío, digamos? Porque para la generalización, fíjense que esta notación es muchísimo más compacta. ¿Está bien? Es decir, directamente dice que todas las derivadas de esto respecto de esto, que son un gradiente, son todas las derivadas de esto respecto de esto, que es este gradiente, por todas las derivadas de esto respecto de esto, que es este jacobiano. ¿Sí? Entonces, una notación muy compacta de la regla de la cadena para este caso. ¿Bien? Con respecto a esto, ya van a ver que esta matriz jacobiana tiene muchos tipos de notación, ¿sí? Una de ellas es la que acabo de poner yo como J de G, ¿sí? Otra notación, estamos hablando siempre de lo mismo, ¿sí? Solamente una cuestión de notación. Otra notación suele ser una D mayúscula como la que usábamos para las derivadas parciales. Las derivadas ¿de quién? De la G, ¿sí? ¿Respecto de quién? ¿De quién está derivado? De U y de B. ¿Sí? Esta es otra notación que van a ver en los libros. ¿Sí? Esto dice, son todas las derivadas de la G respecto de U y de B. Entonces, todas las derivadas generan esta matriz. ¿Sí? Otra notación que es equivalente, que la van a encontrar también mucho en los apuntes y en los libros, es decir esto como la derivada de G1 y G2, ¿sí? La derivada de G1 y G2, ¿respecto a quién? Respecto a las variables que son U y B. U y B. ¿Sí? Todas estas notaciones son equivalentes, ya vamos a ver cuándo conviene usar una o usar la otra. ¿Sí? Una cosa que también es interesante de esto es que fíjense que si miran esta matriz, acá tengo la derivada de G1 respecto de U y la derivada de G1 respecto de B. O sea que acá tengo todas las derivadas de G1 en una fila. Esta fila no es otra cosa que un gradiente. ¿Sí? Entonces, en este caso, el jacobiano de la G, fíjense que tiene como primer fila el gradiente de ¿quién? De la G1. ¿Sí? Y como segunda fila, el gradiente de la G2. ¿Sí? Tenemos una ensalada ya de notación, ¿sí? Pero lo que les quería mostrar con esto es que, al fin y al cabo, el gradiente ahora pasó a ser un caso particular del jacobiano, porque fíjense, si esta G tiene una sola componente, el gradiente se transforma, el jacobiano se transforma en un gradiente. Si esta G tiene más de una componente, bueno, se transforma en una matriz. ¿Sí? Pero al fin y al cabo, los gradientes son un caso particular de estas matrices jacobianas. ¿Está bien? Por ahora, esta es una forma de generalizarlo, ya lo vamos a ver en más detalle. Lo que sí me interesa es esta, ¿sí? Para que veamos y podamos entender las aplicaciones de eso, ¿sí? ¿Hay alguna duda hasta ahí? ¿Podemos ver un ejemplo? Si les parece, lo que podemos ver un ejemplo rápido de aplicación, así como vimos para el otro caso, un ejemplo rápido de aplicación para un problema de este tipo. ¿Sí? Bueno, seguimos entonces. Un ratito más. Bueno, entonces vamos a ver un ejemplo. ¿Sí? ¿Qué voy a tomar como ejemplo? Supónganse que tengo una z que es x cuadrado más y cuadrado. ¿Sí? Esta ya la conocemos, es la gráfica de esta función, es un paraboloide, ¿sí? Con las ramas hacia arriba.
Supónganse que X e Y están en función de dos variables. Las variables, en vez de llamarle U y B ahora, voy a usar dos variables que conocemos más. Coordenadas polares. X es R coseno de tita, Y es R seno de tita. ¿Sí? Entonces, yo lo que quiero ver es cómo varía Z en función de R y tita. ¿Bien? Pero ¿qué tengo acá? Bueno, a Z lo tengo como función de XY, con esta ecuación que está acá. ¿Bien? Y a XY lo tengo en función de R y tita a través de dos funciones. ¿Está bien? Porque tengo una función para X y una función para Y que les llamamos en el caso anterior G como vector, ¿sí? Porque son dos. Y esta sería la F compuesta con G de R y tita. ¿Sí? Ahora bien, supongamos que el problema nos pide encontrar la derivada de Z respecto, no sé, a tita, a una de las variables, derivada de Z respecto de tita. ¿Sí? Por lo que vimos recién de la regla de la cadena, la derivada de z respecto de tita se construye con la derivada de z respecto de x por la derivada de x respecto de tita, más la derivada de z respecto de y por la derivada de y respecto de tita. ¿Sí? Es decir, con la regla que vimos recién sería la derivada de z respecto de x por la derivada de x respecto de tita, más la derivada de z respecto de y, ¿sí? Por la derivada de y respecto de tita. ¿Bien? Eso lo demostramos antes, lo podríamos escribir de esa forma compleja que vimos antes, pero prefiero quedarme con esta idea que se ve más sencillo, ¿sí? Las derivadas de z respecto de x y respecto de y las podemos calcular de acá directamente. La derivada de z respecto de x es 2x, ¿sí? La derivada de z respecto de y sería 2y, ¿sí? ¿Qué más necesito? La derivada de x respecto de tita. La derivada de x respecto de tita, fíjense, si yo derivo un coseno, la derivada es menos seno, ¿sí? O sea que me queda menos r seno de tita, ¿sí? Y si yo derivo ahora y, que es lo otro que me falta respecto de tita, ¿sí? La derivada de y respecto de tita va a ser r, la derivada del seno es coseno de tita. ¿Bien? Estamos hasta ahí, entonces reemplazo ahora. Reemplazo todo esto en la derivada de la compuesta. La derivada de z respecto de tita va a ser derivada de z respecto de x, 2x, por derivada de x respecto de tita menos r seno de tita. ¿Sí? Más derivada de z respecto de y, derivada de z respecto de y, 2y, ¿sí? Por derivada de y respecto de tita, que es r coseno de tita. ¿Sí? El problema podría quedar ahí. Yo lo que voy a hacer, como para dejarlo todo en función de tita, es reemplazar lo que valen x e y por las respectivas funciones, ¿sí? Para que quede todo en función de tita. Entonces me queda derivada de z respecto de tita es 2 por x, ¿sí? X, dijimos que era r coseno de tita, o sea que me queda 2. Este menos ya lo voy a poner acá. 2x, que es r coseno de tita, por r seno de tita. ¿Sí? Este r y este r incluso los podría agrupar y que me quedan r cuadrado. Más 2 por y, que es r seno de tita, ¿sí? Por r coseno de tita. ¿Sí? Fíjense acá. Este término de acá es igual a este cambiado de signo. ¿Sí? Entonces, en realidad, esto se cancela con esto, y en este caso particular, la derivada de z respecto de tita
¿sí? E igual a 0. ¿Sí? Este caso particular me dio que la derivada de z respecto de θ es igual a 0. Fíjense, esto también lo podríamos haber resuelto, como hicimos en el caso anterior, por composición. Fíjense qué pasa si lo resolvemos por composición. ¿Cuál es la idea? Antes de derivar, reemplazo esto acá adentro. ¿Sí? Me quedaría z igual a x al cuadrado, que es r cuadrado, coseno de θ, cuadrado, ¿sí? Más y cuadrado, que es r cuadrado, seno cuadrado de θ. ¿Sí? Esto de acá puedo sacar factor común r cuadrado, y me queda coseno cuadrado de θ más seno cuadrado de θ. Y sabemos que esta identidad trigonométrica es igual a 1. ¿Sí? La suma de coseno cuadrado más seno cuadrado. Entonces me queda que z es igual a r cuadrado. ¿Sí? Luego, si yo hago la derivada de z respecto de θ, como acá no aparece en ningún lado θ, esto es igual a 0. ¿Sí? Está, obviamente que obtengo el mismo resultado aplicando la regla de la cadena que haciendo composición. ¿Sí? Hay en algunos casos que es más fácil hacer composición, este es un caso, está bien, y hay otros donde es más fácil aplicar la regla de la cadena. Acá obviamente hice mucho más cuentas de las que hice acá en la composición, pero puede darse el caso inverso. ¿Sí? Yo elegí este problema porque fíjense que es relativamente fácil en una gráfica interpretarlo a este resultado. Si yo dibujo la gráfica de la función, dijimos que era un paraboloide. ¿Sí? X y Z. Esto de acá es un paraboloide. ¿Sí? Si yo me paro en algún punto, cualquiera del paraboloide, fíjense qué pasa. Si yo varío θ solamente, si yo solamente varío θ, yo me muevo alrededor del paraboloide, ¿sí? Porque θ, ¿dónde se mide? Θ se mide desde el eje de las X, entonces θ se mide siempre acá, entonces si yo me varío θ, siempre estoy a la misma altura. Es decir, lo que estoy diciendo es que Z no cambia de altura si yo varío θ. ¿Está bien? O sea, la pendiente acá es nula. ¿Bien? ¿Sí? Esa sería la interpretación física de este resultado que obtuvimos. Obviamente que si yo varío R, fíjense, si yo varío el radio, acá al variar el radio me muevo si aumento el radio me muevo hacia arriba, entonces la pendiente no va a ser 0, digamos. Es decir, de hecho, fíjense que si calculo la derivada de Z respecto de R, si lo usamos acá, me va a dar 2R. ¿Sí? Lo que les podría dejar para que resuelvan ustedes es verificar por este otro camino, o sea, usando la regla de la cadena, ¿sí? Que les dé lo mismo. ¿Está bien? O sea, lo que les dejo después es verificar la derivada de, voy a escribirlo acá, la derivada de Z respecto de R. Con la regla de la cadena que vimos, la derivada de Z respecto de R sería la derivada de Z respecto de X, ¿sí? Por la derivada de X respecto de R, más la derivada de Z respecto de Y, por la derivada de Y respecto de R. ¿Sí? Les dejo a ustedes ahora para que después verifiquen que aplicando la regla de la cadena obtienen la misma derivada que al hacerlo a través de composición.